¿Cómo es que esto de que el gobierno de la ciudad está comprando patrulleros blindados en plena pandemia? Bueno, desde el año pasado, ¿no? Apenas comenzó la pandemia, vimos que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires empezó a equipar en forma exuberante a la policía de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento se habían comprado cientos de miles de balas, de granadas, motocicletas, ¿no? Y el fundamento era que la policía se estaba preparando para posibles saqueos que se pueden realizar en la ciudad por el tema de la pandemia, ¿no? Eran las primeras semanas de la pandemia. Nada de eso ocurrió, ¿no? Se gastaron cientos de millones de pesos en ese equipamiento de la fuerza de seguridad y ahora vemos que eso continúa, ¿no? Ya habiendo tenido la experiencia de que no pasó ningunos conflictos sociales de envergadura que el gobierno ponía como excusa, y a principio de este año, mejor dicho, dentro de hace un par de semanas, llamó a convocatoria para gastar 860 millones de pesos para comprar 70 camionetas y 120 vehículos, ¿no? 120 patrulleros. La cuestión es que en estos tiempos hemos visto cómo el gobierno ha ido quitando partidas presupuestarias y frenando obras en lo que tiene que ver con la educación. Y se había hecho un relevamiento del presupuesto que se había quitado de educación entre dar de baja o disminuir el planteamiento, obra de infraestructura, colegios que no se terminan, y que también esa quita de presupuesto era equivalente a 800 millones, ¿no? Entonces vemos que se saca ese presupuesto de educación y se destina a seguir contribuyendo y fortaleciendo una especie de ejército propio de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires a destinarle 800 millones de pesos. Y no solo eso, sino que hicimos el raconto de todo lo que invirtió el gobierno en pandemia en insumos, y además de estos 800 millones, gastó 3.400 millones de pesos en seguridad, en equipar a la fuerza de seguridad en pandemia. Y luego vemos que cuando uno le pide al gobierno de que implemente una política de conectividad, garantice computadoras, internet a estudiantes, dicen que no tienen recursos. De este año y el año pasado no se compró ni una computadora nueva en la ciudad de Buenos Aires para los estudiantes. Ponen la excusa de la disminución del porcentaje de coparticipación, pero vemos cómo grandes porcentajes de presupuestos se van para gastos que no son para nada prioritarios en la ciudad de Buenos Aires. No estamos en un gran problema de seguridad, sí estamos en un gran problema sanitario, educativo, habitacional en la ciudad de Buenos Aires, y para esas dimensiones urbanas problemáticas que estamos en emergencias no hay presupuesto. El caso de Costa Salguero ha sido algo paradigmático en esta línea, ¿no? Donde el gobierno decía no tenemos plata para construir un parque costanero, por lo tanto nos tienen que autorizar a vender parte de la costanera para que financie ese parque. Y hace unos pocos días salió una licitación donde el gobierno va a gastar más de 50 millones de pesos para adecuar el golf municipal, ¿no? El que está en el Parque 3 de Febrero. Entonces, plata hay en la ciudad de Buenos Aires, lo que hay es una distribución muy pésima de esos recursos. Otra cantidad de gastos que no son nada prioritarios. Salió una licitación para gastar 800 millones en pagar a consultoras de opinión pública, ¿no? Que hagan opinión pública para el gobierno. 800 millones de pesos, casi lo mismo que se está gastando en seguridad ahora. Se está gastando 1.000 millones de pesos para infraestructura de un negocio inmobiliario privado como es el Parque de la Innovación. Al resto de la ciudadanía porteña, el gobierno nos dice, ustedes se tienen que hacer cargo de construir y de acondicionar y conservar las veredas, pero a lograr el emprendimiento inmobiliario, todos los porteños le pagamos el espacio público, le pagamos las veredas y le pagamos la infraestructura, ¿no? 1.000 millones de pesos estamos destinando para la infraestructura del Parque de la Innovación, y además también en pandemia se ha gastado 1.500 millones de pesos para construir un tiro federal en la costanera. Así que está totalmente trastocado lo que debería ser las prioridades y la atención de las problemáticas que este gobierno genera. Este gasto de seguridad no solamente grafica más visiblemente la cuestión de hacia dónde va el dinero de porteños y porteñas en forma no prioritaria, sino que también hay un trasfondo de que para este gobierno mostrar una gestión en seguridad, en vigilancia, ¿no? Porque toda la ciudad de Buenos Aires está con las cámaras, se ha gastado millonadas en el reconocimiento facial, es uno de sus ejes de campaña. Así que no solamente es que es un mal destino de recursos, sino que también
nos están avisando cuáles van a ser los ejes de campaña electorales este año, ¿no? Que va a ser, no va a ser la educación, la salud, proveer soluciones habitacionales a quienes necesitan, sino que va a ser la seguridad y seguir generando ese miedo en la población. Por otro lado, como si esto fuera poco, lo que acaba de decir, hay un montón de políticas que pudo haber llevado a cabo el gobierno en la ciudad de Buenos Aires como para poder paliar la pandemia, como para poder vacunar más. Es decir, ¿qué dejó de hacer para poder contrarrestar lo que está pasando con el coronavirus en la Argentina, pero en la ciudad sobre todo? Principalmente el gobierno de la ciudad tuvo una postura reactiva frente a los conflictos que iban surgiendo de la pandemia o necesidades, y reactiva cuando ya le explotaba los problemas en la cara, ¿no? Una de esas cuestiones se tiene que ver justamente con la educación y esta discusión de la presencialidad y la virtualidad. Donde no manifestó falta de previsibilidad es para continuar con los negocios inmobiliarios. Hicimos un relevamiento el año pasado de cuáles son los temas que trató la legislatura, y más de la mitad de los proyectos aprobados en la legislatura porteña en plena pandemia tenían que ver con negocios inmobiliarios. No es que la legislatura, que responde al jefe de gobierno, estuvo abocada a tratar cómo solucionamos la cuestión de las familias inquilinas, la cuestión de las personas en situación de calle, la cuestión de la conectividad. No, estuvo enfocada a ver cómo aprobaban convenios urbanísticos, cómo seguían vendiendo más tierra pública, cómo modificaba el código de edificación y el código urbanístico para estimular la especulación inmobiliaria. Así que tuvimos como un desfasaje, ¿no? Una legislatura legislando como todos estos años, pre-pandemia, como si no ocurriera ninguna pandemia, abocada a los negocios inmobiliarios, y por otra parte, una ciudad de Buenos Aires camuflada por cierta protección mediática y política, con estallidos y problemas cotidianos. Y un tercer eje tiene que ver con una dimensión democrática. Como nunca, una ciudad de Buenos Aires que tendría que haber sido una democracia participativa según la Constitución del año 1996, es decir, tuvimos casi 25 años para prepararnos como sociedad y como clase política a tener una democracia participativa. El fracaso de los gobiernos anteriores nos ha llevado a que en pandemia tuvimos que delegar, o la legislatura, mejor dicho, se declaró prescindente y les delegó todas las facultades en cabeza del jefe de gobierno. Rodríguez Larreta el año pasado fue el jefe de gobierno que más superpoderes tuvo en la historia democrática de la ciudad de Buenos Aires. No solamente podía hacer y deshacer el presupuesto, sino que también podía modificar todos los contratos de servicios públicos, grandes obras, sin pasar por la legislatura, sin ningún tipo de discusión participativa, y además tenía la facultad de decidir qué ley cumplía y qué ley no cumplía, ¿no? Era todo un ordenamiento jurídico casi sometido a la voluntad del jefe de gobierno. Y por ejemplo, entre esos acuerdos, entre esas facultades, el jefe de gobierno comenzó a arancelar el servicio público de bicicletas, algo que tendría que haber pasado en su momento por la legislatura, que luego terminó pasando, pero el arancelamiento de un servicio público que era el único servicio de transporte gratuito que tenía la ciudad de Buenos Aires, el arancelamiento lo comenzó a hacer el jefe de gobierno a través de estos superpoderes. Así que tenemos esas como tres dimensiones, ¿no? Un eje inmobiliario, que siempre ha estado en la gestión del gobierno, pero se ha profundizado, un eje democrático que ha ido lamentablemente hacia una monarquía inmobiliaria, ¿no? A un monarca decidiendo el tema de la pandemia, y una distorsión del gobierno con relación a cuáles son las verdaderas necesidades que tenemos como porteños y porteñas.